Mi madre exige que pague la educación de su hijo dorado cuando no pagó por la mía por ser adoptada, pero molesta tanto que les digo que sí para que pierdan hasta la casa. Yo, de 31 años, fui adoptada por mis padres cuando pensaron que no podían tener hijos. Durante un tiempo, las cosas estuvieron bien. Me adoptaron cuando tenía 6 años, y no recuerdo mucho de antes de que mi mamá quedara embarazada de mi hermano menor, Nick, de 23 años. Nunca fui maltratada de manera abierta, pero no dudaba en dejar claro que tenía un hijo favorito. Supongo que me trataba bastante bien antes de que llegara su niño dorado. Nick era su niño milagro. Sí, es una cita directa, lo llamaba así todo el tiempo. Cuando era pequeña, pensaba que entendía lo que quería decir con eso. Había luchado con problemas de fertilidad toda su vida adulta, y mis padres estaban convencidos de que nunca tendrían un hijo biológico. Con el tiempo, me di cuenta de que era su milagro porque era su hijo biológico, el que realmente querían. Al menos, así me parecía a mí. No sé si el hecho de que era un niño también ayudó al favoritismo. Nick lo tenía todo, ropa nueva, gadgets, viajes escolares, mientras que yo casi siempre tenía que conformarme con ropa usada de mis primos. Si alguna vez me quejaba, me decían que me aguantara y estuviera agradecida. Por lo general, me daban alguna excusa sobre cómo yo era más independiente y madura que Nick, así que no necesitaba la atención extra que él recibía. Sabía que era una tontería, pero creo que Nick sí se lo creía. Recuerdo que era un niño bastante normal, y durante algunos años estuvimos unidos. Pero a medida que crecíamos, la brecha entre nosotros empezó a aumentar. Se volvió consentido, y la adoración de mis padres lo malcrió. Eso dificultó que nos lleváramos bien porque mis padres siempre se ponían de su lado cuando pasaba algo. Me duele admitirlo, pero empecé a no soportarlo, y nos distanciamos. Las cosas realmente llegaron a su punto crítico cuando estaba ahorrando para la universidad. Trabajé medio tiempo durante la preparatoria y logré ahorrar una buena cantidad de dinero. Mis padres prometieron igualar esa cantidad para mi matrícula. Mi mamá siempre había dejado claro que no iban a pagar mi universidad. Insistía en que ella lo había hecho sola y que creía que esa era la forma correcta de hacerlo. Intenté recordarle que la economía no estaba en crisis cuando ella fue a la universidad, pero solo me daba uno de esos discursos de los jóvenes de ahora son tan flojos. No dejé el tema tan fácilmente, y finalmente prometieron igualar todo lo que pudiera ahorrar. Así que trabajé lo más duro que pude, ahorré casi todo y di lo mejor de mí en la escuela para tener más posibilidades de conseguir una buena beca. Ingresé a la universidad y le informé a mi mamá cuánto había ahorrado para que supiera cuánto necesitaba igualar. Fue entonces cuando soltó la bomba. Me dijo que no tenían el dinero en ese momento. No pude responder. Quiero decir, había estado haciendo mis planes en torno a ese dinero durante años, y cada vez que le preguntaba, insistía en que el acuerdo seguía en pie. Ya no podría pagar la universidad, así que mis planes tendrían que cambiar por completo. Le dije exactamente eso, pero no se inmutó. Simplemente dijo que era una niña inteligente y que sería capaz de encontrar la manera de arreglármela sola. No podía creer lo injusta que estaba siendo. No quiso decirme en qué habían gastado el dinero, pero claramente era más importante que la educación de su hija. Probablemente, nunca tuvieron la intención de ayudarme en absoluto. Aquí estaba yo, contando con lo único que me había prometido. De todas las veces que me vi obligada a conformarme con casi nada, esta vez me habían engañado. No podía creer que había sido tan ingenua como para confiar en ella. Nada de lo que dije pudo moverla, simplemente se sentó ahí respondiendo lentamente, como si la estuviera aburriendo. Al final, tuve que apresurarme para hacer que las cosas funcionaran. Tuve que conseguir un segundo trabajo y tomar préstamos estudiantiles. No pude ir a la universidad que había elegido inicialmente, y me costó un poco, pero gracias a mucho esfuerzo y algunas becas, logré salir adelante. Cuando me gradué, ni siquiera se molestaron en asistir. Resultó que mis padres estaban de vacaciones en Europa con mi hermano. Sabían de mi graduación, les había estado recordando la fecha durante más de un año, pero no era lo suficientemente importante para ellos como para considerar venir por mí o incluso invitarme a un viaje con ellos. Al menos todo el tiempo que estuve luchando para pagar mi matrícula me enseñó una ética de trabajo increíble. Trabajé muy duro mientras estaba en la universidad y después de graduarme, y logré montar un negocio en Internet que le va decentemente. En los buenos meses, podía ganar varios miles de dólares solo con mi tienda. Junto con mi trabajo diario, ganaba una buena cantidad de dinero. Puede ser inmaduro, pero disfruté restregar mi éxito en la cara de mis padres. ¿Sabes cómo dicen que la mejor venganza es una vida exitosa? Creo totalmente en eso, se siente bien. No tenía una relación cercana con mi familia después de todo lo que me habían hecho pasar. Me mudé y rara vez los visitaba, y ellos nunca me visitaban a mí. Nick y yo hablábamos ocasionalmente, pero sentía que era más por obligación que por otra cosa. Creo que mi éxito hizo que mis padres empezaran a respetarme más.
A veces me llamaban si necesitaban mi opinión sobre algo, y parecía que realmente habían empezado a valorar mi punto de vista. Aún no era la hija perfecta, pero ya no eran abiertamente críticos conmigo. Todavía llevaban a Nick de vacaciones sin invitarme, o le compraban algún regalo caro mientras que yo no recibía nada. Pero en ese punto, no me importaba mucho. Ya no vivía bajo su techo y había decidido mantener una relación distante con ellos. Ellos no se metían en mi vida, y yo no me metía en la de ellos. En su mayor parte, este arreglo funcionó muy bien para mí. Puedo decir honestamente que mis padres y yo empezamos a llevarnos mejor después de que me mudé de su casa. Esa pequeña regla de sin involucrarse se rompió un día cuando mi hermano dejó escapar que mis padres estaban pasando por dificultades económicas. Mi mamá no ganaba mucho, y mi papá básicamente nunca fue bueno con el dinero. No me lo habían dicho, y la verdad que no me sorprendía con todas las cosas que ya he contado. Mi hermano me explicó que no podían mantener el pago de la hipoteca, y que perder su casa era un riesgo real. Me di cuenta de que estaba en una buena posición para ayudar, pero al mismo tiempo no tenía ningún interés en hacerlo. Claro que tenía un trabajo y un ingreso extra, pero también tenía mi propia hipoteca y cosas que pagar. Además de que ellos no me apoyaron financieramente a mí. No era un pago tan alto como para lastimarme, pero no sentía que debía hacer un sacrificio como ese, por pequeño o grande que fuera, cuando ellos no hicieron ninguno por mí. Mis padres no me pidieron ayuda directamente, y nunca salió la conversación de eso entre nosotros. Sé que finalmente han podido resolver ese problema, o al menos eso es lo que me he enterado, pero no le di mucha importancia luego de enterarme. Avancemos unos 6 meses, cuando recibí una llamada de mi mamá. No hubo preámbulos ni pretensiones, simplemente me dijo que necesitaba que pagara la educación de Nick. Me quedé sin palabras por un momento. Y no hablamos aquí de una pregunta, una sugerencia o una idea, directamente me lo estaba pidiendo, ordenándomelo. También me sorprendió que Nick realmente hubiera decidido ir a la universidad. Desde que se graduó de la escuela secundaria, había estado tomándose un año para sí mismo. Llevaba haciendo eso durante unos 4 años. Siempre asumí que seguiría posponiéndolo indefinidamente. Le dije que no había forma de que pudiera pagar la educación de él. Le recordé que me dejaron sola cuando fue mi turno. Nick había tenido 4 años para ahorrar y pagar su universidad. Pero eso no fue suficiente para mi madre, que me dijo por teléfono que cortara con la estupidez y que dejara de ser tan mezquina, que es Nick del que estamos hablando aquí. Y si Nick necesita y quiere ir a la universidad, lo mejor sería que como hermana lo ayudase. ¿Yo estaba siendo mezquina? Eso era el colmo. Yo luché para pagar mi propia universidad, y ahora me pedían que pagara la educación del niño dorado. ¿Y yo era mezquina por negarme? Le dije que no estaba siendo mezquina, que solo estaba siendo justa. Era injusto que yo tuviera que resolver todo sola, y ahora querían que lo ayudara a él. Les dije que ya tenía mis propios gastos, mis ahorros y no soy una persona que se pueda permitir pagar esa clase de dinero, así como así. Los padres suelen ahorrar durante años para hacerlo, y yo aquí solo tenía un pequeño aviso de que debería comenzar a pagar ahora. No era como si fuera a desenterrar mi olla de oro en el patio trasero, y dentro extrajera monedas de oro para pagarle al niño dorado. Así no funciona el mundo. Mi mamá se rió sarcásticamente y dijo que sabía que me había subido los humos porque había empezado a ganar algo de dinero. Luego me contó sobre su hipoteca, y cómo habían hecho muchos esfuerzos para pagarla. Lo cual creo que se traduce a que mi padre ha tenido que ser responsable con el dinero. También me dijo que pagar ambas cosas sería imposible para ellos y que necesitan ayuda. Le señalé que ellos se habían ahorrado una buena cantidad al no pagar mi universidad, y que ahora podrían usar ese dinero para Nick. Ese fue el momento cuando explotó, porque estaba segura de que yo aún seguía enojada por eso, algo que según mi madre había pasado hace mucho tiempo. En parte tiene razón, todavía estoy un poco enfadada con la promesa incumplida, pero lo cierto es que ya no guardo rencor. Simplemente, lo he dejado atrás, aunque no lo he olvidado. Dijo que estaba siendo una egoísta, y que no estaba dispuesta a ver a Nick triunfar, solo quería verlo fracasar porque era muy mezquina por alegrarme con el éxito de otras personas. Para finalmente cerrar su discurso con unas palabras de lo más hirientes, al menos deberías hacerlo como agradecimiento de que te adoptamos. Estaba harta de la conversación, así que le dije, me da igual lo que Nick haga de su vida, mientras no sea con mi dinero. Si es tan brillante, entonces puede conseguir el dinero él mismo, igual que yo. Y en cuanto a lo de la adopción, yo no elegí ser adoptada por ustedes me eligieron, así que no intenten usar esa carta ahora. Terminé la llamada de inmediato y no contesté cuando volvió a llamar. Sé que algunas personas me verán como la mala, por no ayudar a mi hermano en esto. Pero lo cierto es que no es mi responsabilidad, ellos no me dieron dinero cuando era mi turno de estudiar, pero ahora quieren que pague por mi hermano. ¿Por qué debería? Que haya dejado eso atrás no quiere decir que ahora tenga la responsabilidad de darles dinero. Solo lo he dejado atrás por mi salud mental,
no quiero estar toda mi vida pensando en cómo me han dañado. Pero tampoco soy tonta, no voy a correr a darles dinero así como así. Así que esa es mi historia con mis padres. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde la llamada telefónica, y me he visto obligada a tomar algunas decisiones importantes. Pensaba que una mayoría de personas iban a pensar que era la mala, por no salir corriendo a ayudar a mi familia, pero la gran mayoría ha estado de mi lado en todo esto. Incluso me animaría a decir que las personas que me han atacado fueron trolls, ya que no había ningún argumento en sus comentarios, solo insultos. Supongo que son proyecciones porque ellos son parecidos a mi hermano y quieren que alguien pague por sus vidas. Mi consejo es que intenten mejorar sus vidas, porque si no van a sufrir como sufren mis padres y mi hermano. Porque sí, hicieron algo estúpido, claro que sí. Después de hablar con mi mamá, la ignoré durante unos días. No la bloqueé ni nada, simplemente ignoré sus llamadas y mensajes. Solo quería que entendiera que no apreciaba que me vieran como un cajero automático, solo porque decidieron adoptarme. Como era de esperar, fue ella quien cruzó los límites que había establecido. Un día vino a mi casa, golpeando fuerte en mi puerta y anunciándose a sí misma de manera que era imposible ignorarla. Aunque lo intenté, me tomó unos 5 minutos de golpes constantes para volverme loca. Cuando le abrí la puerta, entró sin decir palabra antes de que pudiera reaccionar ante su invasión a mi espacio. Dijo, finalmente, ¿te crees demasiado buena para hablar con tu madre? Tampoco me dio la oportunidad de responder antes de lanzar una perorata sobre cómo era mi deber como hija financiar la educación de mi hermano. Mencionó que había hecho innumerables sacrificios por mí y que ahora era mi turno de hacer sacrificios por la familia. Me reí en su cara, interrumpiéndola a mitad de su discurso. Me miró como si estuviera loca, y darme cuenta de lo enojada que eso la ponía me dejó satisfecha. Exprimí esa risa todo lo que pude, solo para irritarla un poco más. Cuando finalmente recuperé el aliento, le dije que no le debía nada ni a ella ni a Nick. Le dije lo ridículo que era que me hubieran obligado a pagar mi universidad sola, pero ahora me dijera que era mi deber costear la de mi hermano. Nunca olvidaré las palabras exactas que dijo a continuación. Le debes todo a esta familia, tienes suerte de que te adoptaran o hubieras terminado con una familia que te hubiera tratado horriblemente. Al menos nosotros te dimos amor y lo pagas siendo una extraña con nosotros. No voy a mentir, esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me dolió enormemente escucharlas, y todavía duele recordarlas, especialmente porque ahora lo dijo frente a mi cara. Pensaba que luego de lo que dijo telefónicamente, al menos habría recapacitado, que quizás las dijo porque estaba enojada y tuvo tiempo para pensarlo mejor, pero no, las volvió a repetir, seguramente porque las creía. Al mismo tiempo, hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera mucho más fácil. Todavía estoy orgullosa de mí misma por no reaccionar emocionalmente a eso y no dejar que viera cuánto me afectó. Le dije que lamentaba si sentía eso y que, si prefería estar con su niño milagro, entonces los tres podían resolver la matrícula y sus problemas financieros ellos solos. Y si creen que soy una desagradecida por adoptarme, bien pueden eliminarme de la familia. Dije que no sabía si existía alguna forma de anular la adopción, pero si la hay quizás debería buscar esa posibilidad y seguir por caminos separados. Cambió instantáneamente, pasando de enojada a desesperada en un segundo, e intentó retractarse. Dijo que no necesitaba ser tan extrema y que podíamos hablar de esto. Le señalé que había sido ella quien se había vuelto extrema primero. ¿Qué tipo de madre le dice a su hija que tuvo suerte de ser adoptada? Comenzó a disculparse por lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Solo se estaba disculpando porque se dio cuenta de que no habría forma de que obtuviera dinero de mí. No me retracte ni un poco. Repetí lo que ella me dijo, que les debía porque me habían adoptado. Le dije que esa había sido una decisión que tomaron, y que era una excusa pobre para los años de maltrato que había soportado de ellos. Le dije que ya estaba harta de ser su segunda opción y que prefería no ser una opción en absoluto. Dejé un silencio después de eso, esperando que mi mamá entendiera lo que estaba insinuando allí, que ya no quería ser su hija de respaldo. En cambio, lo primero que dijo fue: pero si pagamos por la universidad de Nick no podremos pagar la hipoteca, ni otras deudas que hemos contraído. Fue entonces cuando me di cuenta, como si se encendiera un interruptor. Siempre había pensado que era la segunda opción, pero nunca me había dado cuenta de que ni siquiera era eso. Solo me necesitaban por el dinero, y luego de eso les importaría muy poco. Para ellos era como un prestamista, con la diferencia de que yo no iba a enviar a nadie a que les quebrara las piernas si no me devolvían el dinero, básicamente porque no me lo iban a devolver. Solo por eso estaban allí, para que les dé dinero gratis. Ya que si ese no fuera el caso, ni siquiera estarían allí. Imaginen que les dijera que sí, pero solo si prometen devolverlo con un interés. Ni siquiera estarían en mi casa, estarían en el banco o con un prestamista. Porque yo soy eso, una persona más, un extraño. Con la diferencia de que pueden jugar la carta de, somos familia,
para ver si puede exprimirme como un limón. Me sentí estúpida por darme cuenta recién en ese momento. Estoy segura de que para ustedes, que están leyendo esto, era obvio desde el principio, pero es fácil engañarse cuando estás personalmente involucrada. Había sido optimista con la esperanza de que estaban cambiando poco a poco, pero solo me toleraban lo suficiente para obtener lo que querían de mí. Creo que eso fue la gota que colmó el vaso para mí. No respondí a su pregunta. No le di respuestas ingeniosas. Solo le dije que saliera de mi casa y que no volviera nunca más. Ella dijo que estaba siendo impulsiva y me rogó que no tomara decisiones apresuradas de las que me arrepentiría después. Le dije que esto era algo que debía haber hecho hace años. Había estado esperando que algún día fuera tan importante para ellos como Nick, o que al menos me dieran algo de respeto básico. Ahora veía que eso nunca iba a pasar, y no quería tener nada que ver con ellos nunca más. Mi mamá no se fue de inmediato. Comenzó a gritarme, pero solo me tomó buscar una de las lámparas que había cerca antes de que finalmente aceptara irse. Todo el tiempo, me suplicó que lo reconsiderara. Incluso dijo que haría que Nick hablara conmigo. No me importó. Sin embargo, pueden llamarme vengativa o lo que quieran, pero toda la situación realmente me sacó de quicio. No solo me habían mentido, sino que ahora tenían el derecho de tratarme así. Por lo que comencé a pensar ideas de cosas que podría hacer para vengarme. Y la idea ganadora era comprometerme a pagar su hipoteca, siempre y cuando ellos se encarguen de pagar la matrícula de Nick. Era una cuestión de principios, ya que no me parecía bien pagar la matrícula de mi hermano cuando nadie pagó la mía. Así que luego de que mi madre me enviara un par de mensajes más, con un tono más conciliador, le propuse reunirnos para contarle mi idea. El único problema para ellos, es que no pensaba pagar su hipoteca, pero ellos no lo sabían. Así que han estado haciendo algunos pagos de la matrícula, comprando material de estudios y ese tipo de cosas. No sé si es dinero que ellos tenían o si simplemente han tomado un préstamo, pero por experiencia sé que eso no ha sido nada barato. Lo interesante será ver cuando descubran que no pagaré la hipoteca del próximo mes. Algo que seguramente les contaré en la próxima publicación. Por el momento, solo resta esperar. Actualización 2. Me sorprende mucho que a las personas les agraden las historias donde la gente se venga, especialmente con personas con derecho como mis padres. Suponía que iba a tener una mayor cantidad de odio, pero en su lugar muchos han dicho que mis padres se lo merecían. Incluso he llegado a leer que lo que hice fue bastante poco. Pero con respecto a la actualización y la reacción de mis padres, el día que mis padres se enteraron debe haber sido muy caótico para ellos. Pero no lo sé, porque estaban bloqueados. Mi familia no podía contactarme, pero aparecieron un par de veces más en mi casa. Nunca les abrí la puerta, y eventualmente se iban cuando se cansaban de tocar. Eventualmente, se dieron cuenta de que ir a mi casa no iba a solucionar nada porque vinieron a confrontarme en el trabajo. Esta vez, mi papá y mi hermano vinieron sin mi mamá. Prácticamente, saltaron hacia mí mientras caminaba hacia mi auto. Me quedé en shock por un momento, pero los ignoré y aceleré el paso. Nick corrió delante de mí y bloqueó mi camino. Mi papá me dijo que su banco no había recibido el pago de la hipoteca y que estaban en problemas, porque ya estaban algo atrasados, por lo que el riesgo de que el banco se la quedara los estaba asfixiando. Así que me preguntó si todo estaba bien y cuándo iba a enviar el cheque. Quizás era hora de que les dijera la verdad, que no iba a haber ningún cheque para el banco. En específico, les dije que no habrá ningún cheque, no contaba con el dinero en ese momento. Lo cual fue algo similar a lo que mi madre me había dicho en su momento. Que por desgracia no se encontraba allí para escucharlo. Sé que dije que no guardaba rencor, pero después de todo lo que han hecho, es fácil que todo eso resurja. Le dije a Nick que esperaba que pudiera resolver su educación como yo lo hice, pero que ya no estaría en contacto con él porque significaría que mis padres todavía tendrían una forma de contactarme. Intenté alejarme de nuevo, pero mi papá me agarró del brazo y dijo que debía solucionar esto ahora mismo. Algo en la fuerza con la que me sujetó mi papá me asustó, y le dije que gritaría si no me soltaba. Y realmente lo iba a hacer. Intenté soltarme de nuevo, pero él mantuvo su agarre. Así que saqué de mi bolso un gas pimienta, ya que tenía uno en todo momento conmigo para cualquier situación de riesgo, y esta parecía una buena situación para probarlo. Apreté fuerte y salió una buena cantidad, que en su mayoría fue a los ojos de mi padre, ya que estaba muy cerca de mí sujetándome. Nick intentó acercarse, pero también lo rocié, aunque estaba muy lejos y no llegó a alcanzarlo de lleno. Aún así, me dio tiempo a subirme a mi coche e irme de allí. Si intenta algo, sé que hay cámaras que puedo utilizar, y con esta agresión, supongo que no será difícil pedir una orden de restricción. Siempre está la opción de irme de la ciudad, conseguir otro empleo y dejar muy atrás a mis padres, pero no quiero que ganen. No quiero que piensen que tienen el poder sobre mí, y que me tenga que ir por culpa de ellos. No quiero dejar mi trabajo y mis amigos solo porque pueden hacer todo esto.
Sé que lo que he hecho no va a ayudar demasiado para que me dejen en paz, pero al menos saben que si se meten conmigo habrá represalias. Actualización 3. Es hora de contarles qué ha estado sucediendo en mi vida últimamente, ya que, como imaginarás, mi historia estaba lejos de terminar después de todo lo que ha pasado. Al menos puedo decir que mis padres me han dejado en paz. No han intentado ponerse en contacto conmigo, y mucho menos atacarme en mi trabajo. Al final, el gas pimienta valió cada centavo que pagué por él. Tendría una caja entera en mi casa ahora mismo, pero creo que con el tiempo pierde su efectividad, así que por ahora solo he repuesto el que utilicé con mi padre. Eso no evitó que intentaran demandarme por haberme ofrecido a pagar su hipoteca. Por eso es muy bueno hablar las cosas en persona, donde no quede ningún rastro de lo que se dice. Y antes de que piensen que mis padres pueden usar esta publicación como prueba, he cambiado muchos detalles, como lo del gas pimienta. No fue precisamente eso lo que usé, pero no iba a dejar rastros para que mis padres los utilizaran si llegaran a encontrar esto. Podrían haberse ahorrado el tiempo y el dinero del abogado, ya que les habría servido para pagar la hipoteca, pero mis padres son unas personas muy especiales. No solo se han quedado sin casa, sino que también mi hermano se ha quedado sin poder asistir a la universidad. Cuando dejas de pagar la matrícula, suelen suceder esas cosas. Pero no considero que sea mi culpa. Mi hermano podría haber tomado un empleo y pagado sus estudios. En su lugar, solo esperaba que mis padres cubrieran todo, lo cual es más fácil, pero no el único camino. Con mis padres y su hipoteca, lo mismo. Podrían haberla pagado con su dinero, en lugar de gastar todo en darle una vida fácil y malcriada a mi hermano, pero siempre esperaron que su hija adoptada lo hiciera. No creo que me hayan adoptado para eso, pero ciertamente algo cambió cuando tuvieron a mi hermano y comenzaron a verme de esa manera. Ahora, respecto a las consecuencias de no pagar la hipoteca, mis padres han perdido su casa como ya dije. Pero también eso ha resultado mejor para mí porque han decidido mudarse. En lugar de tener que mudarme yo, ya que ellos no me iban a dejar tranquila, se han mudado ellos, y no podría haber resultado mejor para mí. No voy a decir que he sido la buena aquí, para nada. Pero para aquellos comentarios que dicen que soy la mala solo porque me vengué de mis padres y que debería haber solo cortado con ellos, no sé qué esperaban. Nunca me habrían dejado en paz. A veces es necesario devolver el golpe, como lo que pasó en mi trabajo, para que aprendan a no meterse contigo. Pero en Internet hay de todo, y muy probablemente esos comentarios vienen de personas que odian que otros les devuelvan el golpe cuando les hacen algo malo. Son el tipo de personas que hablan de perdón cuando la gente se cansa de sus tonterías y los ponen en su lugar. Y para terminar esta actualización y dejar esto atrás, puedo contar que estoy en proceso de cambio de apellido. Así que no tendré ningún parentesco con mis padres o mi hermano, ni sanguíneo ni legal. De cierta manera, simplemente me he divorciado de ellos, lo cual me da una increíble tranquilidad.